El río Mekong es uno de los cursos fluviales más largos del mundo. Sus 4.900 kilómetros desde su nacimiento en las cumbres del Tíbet a su desembocadura en el enorme delta de Vietnam en el mar de la China, el río recibe hasta 6 nombres distintos, algunos tan bellos como agua de peñascos en el Tíbet, madre de todas las aguas entre Laos y Tailandia, o río de los 9 dragones en el delta, debido a los 9 brazos que forma. Aunque hoy el recorrido por el río se hace a bordo de modernos barcos, en aquellos lejanos tiempos las comunicaciones por tierra en la antigua Indochina eran casi impracticables y la opción más racional era moverse a lo largo del río Mekong en distintos tipos de navío. The Irrawaddy flotilla llegó a ser considerada como la mayor flota fluvial del mundo, con más de 600 embarcaciones y 9 millones de pasajeros al año. El río Mekong es una arteria vital para los camboyanos, muchos de los cuales viven en sus orillas en pueblos y ciudades flotantes. Literalmente su nombre quiere decir el río grande, y eso es exactamente lo que es. De hecho, es la mayor arteria de agua dulce del sudeste asiático y su tamaño se multiplica por 4 durante la estación húmeda, cuando se inundan sus orillas. Eres un cotilla, tío. Este es un sinvergüenza. Este es un sinvergüenza que le gusta mucho. A ver. El paisaje por el momento es similar a Vietnam, aunque el río ahora es muchísimo más ancho, salgo a cubierta y la fuerza producida por la reacción de los estridentes motores hace revolotear mi pelo en todas las direcciones. Me imagino esa Camboya humilde y campesina arrasada por el terrible genocidio de 1977, donde los Khmeres rojos entraron en la capital Phnom Penh con unas instrucciones muy claras de actuación. En un principio la ONU aprobó su gobierno, pero la realidad posterior fue bien distinta. En un plazo de 4 años, 1 de cada 4 habitantes, más de 2 millones de personas, fueron ejecutadas por muy distintos y estrambóticos motivos. Llevar gafas, vivir en la ciudad o hablar un idioma extranjero era motivo suficiente para ser considerado persona non grata. Se abolió el dinero y las propiedades. Todos llevarían las mismas ropas y el mismo tipo de peinado. La información a la que se tenía acceso era únicamente la propaganda de la dictadura. Se inició un éxodo consistente en el traslado de las personas de la ciudad al campo y se establecieron centros de reeducación comunes donde instruían a los niños en el uso de las armas. Se generalizó la palabra traidor y se incrementaron las ejecuciones. Por ahorrar balas se llegó a ahogar con bolsas de basura a los prisioneros. El Hotel Le Royal forma parte de la historia de la ciudad. Era el mejor alojamiento del país antes de 1975, mientras servía de centro de informaciones para los periodistas que cubrían la guerra de Vietnam. Hoy cuenta con unas fantásticas instalaciones y servicios conforme a su rango: piscinas, restaurantes y el famoso Elephant's Bar. A mediados del siglo XV, los últimos monarcas del Imperio Khmer se trasladaron desde sus palacios y templos de Angkor hasta las inmediaciones de lo que hoy en día es Phnom Penh. Si bien no existe ningún registro escrito ni oficial que indique cuál fue la causa real que determinó esta decisión, es bastante probable que el origen de la misma se encuentre en las frecuentes invasiones a que fue sometida aquella región por parte de los ejércitos del reino siamés de Ayutthaya.
Cuenta la leyenda que el reino de Kambuja, el de los hijos de Kambu, el fundador del país, surgió de las aguas como la dote para la unión entre el brahman indio Caudilla y una princesa local. Cuando el héroe indio navegaba por un inmenso lago, vio a la princesa y le lanzó un dardo con el que enamoró de forma irreversible a la incauta. El suegro, un dragón que dominaba el lago, hizo surgir la tierra y la cedió como dote al foráneo Casanova. Sea como fuere, el origen de Camboya está claramente marcado por la llegada de los primeros colonos que venían desde la India. Se han barajado muchas razones que podrían explicar el súbito ocaso Hemer, como cambios climáticos, bancarrota del Estado debido al elevado coste de sus construcciones, fracasos en los sistemas de irrigación de los campos, bruscos giros religiosos, desmoronamiento moral, presión de reinos vecinos y otros cuantos factores que quizás en su conjunto propiciaran la desaparición de un fastuoso imperio que durante su época de máximo esplendor se extendía a lo largo del sudeste asiático, desde el Golfo de Bengala por el oeste hasta las provincias sureñas de China en su límite nororiental. El Wat Phanom, la pagoda de plata, es el mayor orgullo de la ciudad. Es un lugar sagrado donde fueron depositadas las estatuas de Buda encontradas en el río, según cuenta la leyenda. El suelo está recubierto por 5.000 baldosas de plata. En su interior se custodia el Buda esmeralda tallado en cristal de Bucarat y una escultura a tamaño natural también de Buda, hecha de oro y recubierta por más de 9.500 diamantes incrustados. Del extraordinario desarrollo cultural del antiguo pueblo Hemer, así como de su riqueza e importancia histórica, nos ha quedado constancia gracias a sus templos, edificados según los patrones de la mitología hindú, es decir, representando una montaña sagrada, morada de los dioses, en dura piedra imperecedera. Los propios monarcas, a pesar de su poder y de su consideración como divinidades, construyeron sus palacios con madera, así como los restantes edificios oficiales. Por ello la selva ha engullido la ciudad completa de Angkor con el paso de los siglos, y son los monumentos religiosos los que han quedado de las antiguas ciudades que ocuparon esta zona durante el imperio de Angkor. Pero afortunadamente la rocosa solidez de sus templos ha subsistido hasta nuestros días como prueba del esplendor y alto grado de la cultura que en condiciones determinadas puede alcanzar el hombre, y todo ello plasmado en unas edificaciones donde la belleza y la armonía del arte se manifiestan de forma magistral en todas sus expresiones.
cuesta mucho poder creer que justo al lado de este monumento a la piedad del mundo reinase no hace mucho el terror más absoluto y despiadado, impuesto curiosamente por individuos nacidos de una de estas mujeres de rasgos etéreos y gestos dulces que rezan frente al gran Buda sonriente. Este contraste constituye un misterio que deja perplejos a propios y a extraños, a historiadores, a viajeros y hasta a los propios camboyanos. Es el misterio de Camboya, conocida en el mundo antes de la llegada de Pol Pot al poder por la Suiza de Oriente, el país de la sonrisa infinita que, sin embargo, se ha enfrascado en una de las guerras civiles más sanguinarias que la historia haya conocido jamás. Es probable que Camboya, como tantas otras naciones de esplendoroso pasado, no recobre nunca ni tan siquiera una mínima parte de su antiguo esplendor, pero al menos ha logrado recuperar una paz que había sido desconocida durante décadas. Se da ahora, por lo tanto, una nueva oportunidad para dar testimonio de las maravillas reflejadas en sus templos montaña, de compartir el orgullo que la población local demuestra fervientemente por las construcciones de su pasado, hoy declaradas propiedad de todos los seres humanos, al engrosar desde 1992 la lista de lugares pertenecientes al patrimonio de la humanidad elaborada por la UNESCO. La pequeña ciudad de Siem Reap, adyacente a los templos de Angkor, ofrece todo tipo de acomodación. A cada lado del río hay hoteles que todavía conservan un sabor colonial. El centro es abigarrado como en todas las ciudades asiáticas. El contacto con la gente es otro de los privilegios del país. Después de la larga noche de la guerra civil, los camboyanos han aprendido a sonreír de nuevo. La sonrisa que se hizo proverbial en Asia y que es un bálsamo para cualquier viajero. El Angkor Palace Resort está situado en un terreno de 11 hectáreas. Tanto la decoración como el mobiliario reflejan la arquitectura, la cultura y la hospitalidad camboyanas. Construido por un afamado arquitecto camboyano, presenta un elegante diseño refinado, grandioso y exclusivo. Situado en el corazón del casco antiguo, es el punto de partida ideal desde donde descubrir los templos legendarios de Angkor y otros tesoros de Camboya. Los templos de Angkor constituyen una de las maravillas arquitectónicas más grandiosas de la humanidad, comparables por su magnificencia con otras obras cíclopeas, como las pirámides egipcias, los centros religiosos mayas o las ciudades incaicas peruanas.
Curiosamente son las expediciones españolas desde Manila y las portuguesas desde Malaca las que a finales del siglo XVI llamaron la atención sobre Angkor como de algo muy excepcional que podría ser una de las maravillas del mundo. Admiración y asombro salpicaron el conjunto de aquellas crónicas que describían con todo detalle estos templos. Pero el auténtico redescubrimiento de Angkor se debe a un naturalista francés apasionado de la botánica que decidió empeñar la fortuna familiar y embarcarse en abril de 1858 recorriendo vastas regiones de Siam, de Laos y de Camboya. A finales de noviembre de 1859, a lo largo de su segunda expedición, descubrió por casualidad las ruinas de Angkor. Fascinado por esta ciudad poblada de secretos y de leyendas, se apasionó por lo que llamó el Versalles de los Gémeres. Angkor es como una villa durmiente. Amanece cada día luchando por liberarse del sino de morir a manos de la más despiadada naturaleza. Ajena, distante y silenciosa, escapa de las raíces de los árboles que, como tentáculos, aprisionan sus templos. Nunca hubo tantos secretos, piadosos y desalmados, detrás de unos muros, enigmas, mitos y leyendas de un imperio, el Gémer, que con la ayuda de los dioses dominó toda la región del sureste asiático durante 5 siglos, hasta que aceptó su fatal destino, el de guardar un eterno silencio para siempre. Hoy espléndida y magnífica, testifica la grandeza, el poder y la eternidad de un reino que, olvidado en el tiempo, nos fue desconocido hasta que el azar hizo justicia. Espiritual y misteriosa, la ciudad de Angkor amanece cada día. Es el tiempo reencontrado, reino de dioses y morada de mortales. Angkor fue abandonada en el año 1431 cuando los tailandeses invadieron el reino Gémer. Entonces, los nombres de los reyes que concibieron monumentos tan gigantescos y extraordinarios cayeron en el olvido. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que los exploradores europeos la redescubriesen entre ficus gigantescos y árboles de caoba, y para reconocer que sus arquitectos y constructores eran los antepasados de los camboyanos actuales. El área de Angkor cuenta con más de 1000 estructuras diferentes, de las que un centenar son templos. Los grupos de templos o los monumentos aislados se extienden sobre un enorme recinto arqueológico que abarca una superficie de 250 kilómetros cuadrados.
Los monumentos de Angkor muestran la evolución del Imperio Jemer desde su fundación en el año 802 a partir de las influencias recibidas de los anteriores reinos de Funan y Chenla hasta su enigmático declive en el primer tercio del siglo XV. Estos templos nunca se dedicaron, al contrario de los santuarios antiguos de la India, al culto rendido por el pueblo, al que sólo se le permitía llegar hasta sus muros exteriores, sino que fueron morada exclusiva del monarca Dios y quizás de algunos sacerdotes de alto rango. El nombre de Angkor Wat, el mayor monumento religioso del mundo, significa literalmente ciudad que es un templo. Este espectacular complejo construido en el siglo XII por iniciativa del rey Suryavarman II estuvo dedicado en su origen al dios hindú Vishnu, protector de la creación. Su distribución se basa en un mandala o diseño sagrado del cosmos hindú. En el centro del complejo se alza un templo con 5 torres con forma de flor de loto que representa el monte Meru, morada mítica de los dioses y centro del universo. El muro exterior simboliza los límites del mundo y el foso, el océano cósmico. Resulta especialmente sorprendente las intrincadas tallas que decoran los muros, como un panel de 600 metros con bajorrelieves y unas 2000 tallas de psaras o bailarinas celestiales. Al contrario de lo que suele ser habitual en los templos jemeres, Angkor Wat está orientado hacia el oeste, lugar por donde se pone el sol y símbolo de la muerte. Angkor representa el poder y el ansia de inmortalidad de una familia real que quiso vincular lo humano y lo divino en vida para asegurarlo en muerte. Su magnificencia es la expresión en piedra del deseo de inmortalidad del hombre, de su voluntad de trascendencia, de dominar el tiempo y el espacio. Si Angkor no consiguió ser una ciudad eterna, porque hace siglos que ya nadie vive allí, sí consiguió que los rasgos de sus estatuas, la finura de sus bajorrelieves y la armonía de sus monumentos fuesen de una belleza eterna. Impresionante. Impresionante. Inexorablemente la jungla devora un imperio remoto. Es la evidencia del éxito persistente y silencioso de la naturaleza. Selva y piedra regentaron durante años esta misteriosa ciudad perdida, inexistente para el mundo hasta el siglo XIX. Son creaciones complejas, tumultuosas, ingentes, barrocas, que esconden tras sus muros tallados múltiples enigmas. El tiempo se detiene en un lugar tan paradójico. La grandeza y la catástrofe, la vida y la muerte se dan la mano. Los templos luchan por no ahogarse en la monótona maleza grisácea, resistiendo a insectos y a la cruel humanidad. ¡Charo!
Haberse matado, Charo. Haberse matado las gafas. 7 siglos después de su fundación, es difícil no emocionarse ante estas catedrales de la selva, símbolos universales de la grandeza de una civilización desaparecida. Un conjunto inmenso, sin duda el más colosal que la humanidad haya construido jamás. Angkor es un complejo donde quedan más de 1000 templos esparcidos en una superficie de 200 kilómetros cuadrados de selva en el corazón de Camboya. Solamente en la parte central se alzan 50 monumentos alrededor de Angkor Wat, el más conocido. El nombre de Camboya viene del antiguo imperio Khmer de Kambuja. Kambuja, a su vez, viene del sánscrito, de una tribu originaria de India que adoptó el nombre de su fundador, Kambu. La influencia de la India comenzó en el siglo I, gracias a la estratégica posición marítima del país entre esta y la China. La casta más influyente fue la de los brahmanes o sacerdotes, quienes incorporaron usos y terminología hinduista a la cultura originaria. La ciudad fortificada de Angkor Thom ocupa una extensión de casi 10 kilómetros y en su momento de apogeo su población llegó a alcanzar alrededor de 1 millón de habitantes. De las 5 puertas que dan acceso a la ciudad, la que se utiliza con mayor frecuencia es la puerta sur, desde la que un paso elevado conduce al templo Bayon. Más allá yacen las ruinas de muchos otros monumentos de aspecto impresionante, como Bop Thum o Phimem Nakas. Aunque la mayoría se encuentra en mal estado, estas construcciones aún reflejan la gloria y el poder del imperio Khmer. El templo de Bayon es el último de los grandes monumentos y su magnificencia encierra el misterio de la desaparición de Angkor. La cantidad de mano de obra y de recursos que se necesitaron para traer piedras de las canteras, para transportarlas a la obra y para luego construir los edificios y decorarlos es comparable al esfuerzo que realizaron los faraones en Egipto para levantar las pirámides. Miles de artesanos trabajaban durante décadas en el mismo monumento. Se invertían sumas colosales para honrar la naturaleza divina de los dioses. Por eso mismo, Angkor decayó. Pereció víctima de su esplendor, de su megalomanía, de la prodigalidad con que generosa e imprudentemente se fueron destinando a la arquitectura religiosa recursos humanos hasta que literalmente faltaron hombres para acudir a la guerra o recolectar las cosechas. El templo del Bayon en Angkor es un complejo de culto en el centro de Angkor Thom, construido al final del siglo XII, terminado durante el reinado de Jayavarman VII, fue creado en estilo budista. Es sobre todo conocido por sus 54 torres y cerca de 200 enigmáticas caras sonrientes.
La localización de los templos se hizo tanto por razones estéticas como simbólicas. El Bayón es un templo montaña recubierto de fabulosos bajorrelieves que se eleva al cielo con una pirámide de 5 pisos. La Terraza de los Elefantes es un espacio arqueológico situado en el interior de Angkor. Lleva su nombre debido a los relieves de estos animales que aparecen en su base. Situado al norte del Bayón, está orientado hacia el este en acceso directo con la entrada oriental de Angkor Thom, también conocida por la Puerta de la Victoria. El uso principal de esta terraza era a modo de escenario para las ceremonias reales tras conseguir la victoria en una batalla. El rey, situado en el centro de la misma, contemplaba la marcha militar de sus generales y soldados victoriosos. A lo largo de la terraza, sus concubinas bailaban como si de apsaras se tratara. Angkor es el testimonio del inmenso poder y riqueza que acumuló el Imperio Jemer, así como de la variedad de creencias que hizo suyas a lo largo del tiempo. Los templos no fueron construidos desde el principio, ellos fueron levantados a partir del reinado de Suryavarman II, quien murió en 1150. La concepción hindú del rey Dios llevó a los reyes angkorianos a dejar cada uno su propio templo monte, y de esta manera cada rey hasta el siglo XIV haría su propio templo, lo que se extendería por kilómetros a la redonda, siendo hoy el más grande complejo religioso del mundo. El Imperio Jemer o Imperio de Angkor fue un poderoso reino cuyo territorio central corresponde con lo que hoy en día es el Reino de Camboya, en el sudeste asiático, pero también comprendía los territorios de los modernos países de Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Birmania y Malasia. El imperio surgió como una escisión de los reinos de Chenla y Funan, y tuvo como centro la ciudad sagrada de Angkor, al norte del lago Sap. Su esplendor y enorme riqueza arqueológica y cultural son la inspiración nacional de sus directos descendientes, la mayoría de ellos jemeres, presentes sobre todo en Camboya, pero en mayor o menor medida en los países circundantes. El emperador Jabarman se proclamó rey dios al subir al trono con el poder conferido por Shiva. Desde entonces los reyes jemeres exigieron lealtad a sus súbditos y construyeron grandes templos y palacios. Los ingenieros idearon un innovador sistema de riego con el fin de hacer las cosechas más productivas, cosa que les permitió generar un excedente destinado a los sacerdotes de las ciudades templo. Ta Prohm es un templo secuestrado por la vegetación, del que Norman Lewis dijo que era un diluvio contenido. Árboles gigantescos aprisionan los edificios de piedra labrada con sus raíces.
que son como enormes serpientes. Algunas sostienen con su abrazo trozos de muro, trozos de pared, techos, edificios enteros. Taprom es el ejemplo perfecto de construcción perdida en la jungla, como si detrás de cada esquina fuese a surgir Indiana Jones. Si bien el imperio fue fundado bajo la égida del hinduismo, y el mismo continuaría presente en la cultura hasta los tiempos contemporáneos, el imperio Jemer bien pronto vería llegar una nueva religión, esta vez desde Sri Lanka, y su budismo Theravada, durante el siglo XIII. El rey Jayavarman VII quedó cautivado por las enseñanzas que le fueron transmitidas por los monjes visitantes de aquel país acerca del Buda, y sin más se convirtió a la nueva religión. Poco a poco todos los súbditos lo seguirían, pero los elementos hinduistas nunca desaparecerían, creando un particular sincretismo religioso hoy fácil de observar en los modernos Jemeres. Pero quizás el más bello de todos los templos que se pueden visitar es el de Bante Rey, el templo de las mujeres, construido con grés rosa. Está recubierto de bajorrelieves de apsaras, figuras míticas y llenas de gracia que aparentan ángeles femeninos. Estas nymphs celestiales son el auténtico símbolo de la cultura Jemer. Las numerosas esculturas de Bante Rey, de estilo hindú, de piedra muy dura, son verdaderas obras de arte. Del pasado vivido y transmitido oralmente, los campesinos evocan sobre todo las guerras, con las consiguientes incursiones y desplazamientos de poblaciones contra los siameses y los cham, pueblo procedente de Champa, reino desaparecido que se hallaba en el centro del actual Vietnam. Las poblaciones locales conciben difícilmente que pueda existir un vínculo entre ellas y los constructores de Angkor. A principios de siglo vivían aún al pie del Palacio Real, en casuchas de madera. A raíz de las obras de restauración emprendidas por los franceses, tuvieron que trasladarse al norte, y sus condiciones de vida actuales no se diferencian de las de sus vecinos, pero reciben un cierto tipo de reconocimiento. Hoy, la ciudad hidráulica angkoriana ya no existe y los campesinos solo cuentan con la lluvia para abastecerse de agua para los arrozales, que siguen siendo su principal recurso económico. La falta de riego y la mala calidad de la tierra solo permiten una cosecha al año. Para subsistir es indispensable recurrir a otras actividades: pesca, cultivo de hortalizas, fabricación de todo tipo y producción de azúcar de palma, venta de objetos de artesanía a los turistas, así como el trabajo asalariado en las obras de restauración. Por consiguiente, Angkor genera trabajo para la población local. Con el reconocimiento del valor histórico y artístico de los templos por las misiones francesas de exploración, las piedras pudieron salir a la luz,
tras las primeras faenas de desbroce y restauración realizadas. Los pocos individuos que vivían en el lugar eran contratados como coolies para trabajar en las obras. A fines de los años 60, más de 1000 obreros participaban en las labores realizadas en el sitio. Bueno, pero a ver, es lo que hay. Eso es el final del viaje ya. Bueno, esto se acaba. El viaje ya está llegando a su fin y mañana por la mañana a las 10:20 nos vendrán a buscar para trasladarnos al aeropuerto. Por lo tanto... Esto es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido el viaje? ¿Os ha gustado? El viaje realmente me ha encantado. Es un viaje exótico, es un viaje bonito. Me ha gustado más la segunda parte en Camboya que la primera en Vietnam. Sí. Para mí no hay punto de comparación. Es otra historia. A lo mejor se tenía que haber... bueno, yo creo que Vietnam hay que conocerlo. Hombre, sobre todo la parte del río y todo eso era bonita. A lo mejor un próximo viaje puede ser Tailandia y Laos. Laos me han dicho que es una extensión de Camboya. Y a lo mejor es eso, ¿no? El próximo viaje. Pero bueno, ha sido un viaje muy bonito, emocionante. Y bueno, perfecto. Los hoteles muy bien en general. Y los amigos y compañeros de viaje excelentes. Mira, No se puede pedir hemos más. tenido mucha suerte. No se puede pedir más. Pues nada, esperar que el traslado al aeropuerto y el traslado a casa, Que lleguen las maletas. que lleguen sobre todo las maletas, sea Los miles de recuerdos. lo mejor posible y bueno, Ya está. desear que nos podamos volver a encontrar algún día. Saluda al Antes que pasé por nosotros, porque como no les sale saludar a nadie, solo se acuerda del Martín. Mira qué templo más bonito ahí.